En el video de hoy repasaremos las causas y consecuencias de la llamada Primera Guerra Mundial. Haremos un pequeño resumen y una pequeña explicación para que sea más fácil entenderla. Esto es Sudamérica Manda. Sin más preámbulos, comencemos con el video. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló desde 1914 hasta 1918. Las causas principales fueron, por un lado, el conflicto de los Balcanes y las guerras balcánicas en 1912 y 1913, y por el otro, el asesinato de Francisco Fernando I de Austria-Hungría en Sarajevo a manos del grupo terrorista La Mano Negra el 28 de junio de 1914. Previamente al comienzo de la Primera Guerra Mundial, hubo un periodo denominado Paz Armada, entre 1905 y 1914, en el cual las grandes potencias se dividían en dos grandes bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza. En este periodo hubo una fuerte inestabilidad, tanto económica como política. La mayoría de los países habían empezado a mejorar sustancialmente su ejército en lo que se denominó la carrera armamentística. Luego llegó la crisis de los Balcanes, en la cual la mayoría de los países de esa zona querían lograr sus independencias de los estados imperialistas como Austria-Hungría, Rusia o el Imperio Otomano. Así fue como llegaron las guerras balcánicas, en las cuales las grandes potencias se disputaban ese territorio por distintos motivos económicos y políticos. Durante ese periodo, algunos estados consiguieron lograr su independencia. Uno de los casos más relevantes es el de Albania. Poco tiempo después, en 1914, durante una visita a Bosnia, el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría es asesinado junto a su familia a causa de un atentado realizado por Gavrilo Princip, que fue un extremista serbio del grupo terrorista La Mano Negra. Este fue el desencadenante para que poco tiempo después el imperio austrohúngaro invadiera Serbia y le declarara la guerra. Así, de esta manera comenzaba la Primera Guerra Mundial. Los bandos que integraban esta gran guerra fueron dos: la Triple Entente o los denominados aliados y la Triple Alianza, que fue denominada el Eje Central. La Triple Entente estaba conformada en un principio por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña, y la Triple Alianza en sus inicios estaba compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Poco tiempo después se agregarían más países, como están viendo en la imagen. La Gran Guerra se libró en dos frentes: el frente occidental, que principalmente era el territorio francés, y el frente oriental, principalmente ubicado en Polonia y Rusia. También hubo otros frentes de combate como el territorio otomano, los Balcanes, el frente alpino o el Océano Pacífico. La guerra constó de 4 etapas: la guerra de movimiento durante 1914, la guerra de posiciones desde 1915 hasta 1917, la guerra marítima desde 1915 hasta 1917 y nuevamente la guerra de movimiento en 1918. La guerra de movimiento constaba de grandes expansiones o conquistas durante la guerra, que como ya vimos se dará dos veces durante esta guerra, una vez al inicio y otra vez al finalizar. La guerra de posesiones era la llamada guerra de trincheras, debido a que los combates estaban estancados en un mismo lugar y no se podía avanzar ni de un lado ni del otro, entonces se construían trincheras para repeler los enfrentamientos tanto de un bando como del otro. Y por último, la guerra marítima, como se dice en el nombre, eran las guerras en alta mar. Si les está gustando el video, por favor les pediría que se suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones al instante de los videos nuevos que subo al canal. Así también, por favor les pediría que le dejen like al video para que llegue a más personas y de esta manera me siguen incentivando a mí a que siga subiendo este tipo de contenido al canal. Sin más preámbulos, seguimos con el video. A continuación haremos una breve síntesis de lo ocurrido en los distintos años. Empezando en 1914,
Alemania invadió Bélgica y fue derrotada en la primera batalla de Marne en Francia. En el frente oriental, Rusia sufrió terribles derrotas en Tannenberg y en los lagos masurianos a manos de los alemanes. En ese momento se uniría Japón a la guerra para el bando de la Triple Entente. En 1915 fue mucho más austero para ambos bandos, debido a que ninguno conseguía victorias y la guerra estaba estancada. Así fue como apareció la guerra de trincheras. Además, en la guerra entró Italia para el bando aliado, uniéndose a Francia, Rusia, Inglaterra y compañía. Este país en un principio pertenecía al Eje, antes de la guerra, pero permaneció neutral hasta dicho año. También en este momento empezó la guerra marítima entre Alemania y Reino Unido. Si bien algunas batallas marítimas se dieron en 1914, la mayoría se darían a partir de 1915. En 1916 siguieron las guerras de trinchera. Este año se darían las dos batallas más letales de la guerra. Estas dos fueron las denominadas Verdún y Somme, las cuales duraron varios meses y le costaron la vida a millones de soldados. Por otro lado, luego de la batalla de Jutlandia, Inglaterra tuvo la supremacía absoluta marítima luego de derrotar a Alemania. En 1917, Alemania le declararía la guerra a todos los aliados de la Triple Entente y esto hizo que se dieran grandes acontecimientos que cambiarían la historia de la Primera Guerra Mundial. Primero, Estados Unidos se uniría a la Triple Entente debido a que Alemania había atacado sus buques que ayudaban a los aliados, y a su vez se firmaría el Tratado de Brest-Litovsk entre Alemania y Rusia que establecía la salida de este último país de la guerra debido a la revolución bolchevique. En 1918, Alemania dominaba el frente oriental, pero la guerra se terminaría definiendo en el frente occidental, debido a que en marzo los alemanes lanzarían una ofensiva sobre Francia, pero el ejército estadounidense lo pudo frenar, y de esta manera desgastó a las fuerzas prusianas. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, los alemanes firmaron el armisticio, al igual que los austríacos, que se rindieron luego de la derrota con los italianos. Finalmente, en 1919 se firmaría el Tratado de Versalles, en el cual se reúnen tanto los vencedores como los derrotados y establecen las formas de pago por las destrucciones en la guerra, además de firmar obviamente el Tratado de Paz, mientras que a la vez los vencedores negocian el porcentaje de territorio que recibirá cada uno a causa del conflicto armado. Por último, podemos destacar las innovaciones que se introdujeron en la Primera Guerra Mundial, las cuales fueron los submarinos, los tanques, los aviones, las trincheras, los gases venenosos, las ametralladoras, las máscaras de gas, las bombas y muchas otras cosas más que aportaron a que fuera una de las guerras más sanguinarias de la historia. Las consecuencias de la Gran Guerra, para ya finalizar con el video, fueron la creación de la Unión Soviética, la bancarrota de Alemania, la creación de nuevos estados, nuevas tecnologías armamentísticas, un nuevo orden mundial en el cual sería Estados Unidos, la caída de grandes imperios como el otomano, entre muchas otras cosas. Espero que les haya gustado el video, fue un poco largo, pero traté de resumirlo lo más que pude y sepan disculpar si hay algo que no agregué. No se olviden de darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse y cuídense y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!